Bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Bien, Diego, ¿cómo estás? Nos hubiera gustado que estuvieras acá. Sí, mire, yo con todo gusto, con mi nombre completo, usted entra ahí a Aeroméxico, tiquete, lo compra, me lo envía y yo con mucho gusto. Ya dijiste. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy, Claro. 28 de octubre del 2022, nos encontramos reunidos para llevar a cabo la presentación del examen profesional del alumno Diego Porras González, con el tema de evaluación de la Casa de la Cultura Alfredo González Flores, Heredia, Costa Rica. A continuación, me voy a permitir presentar al sínodo que realizará la evaluación de la réplica de examen profesional, el cual está constituido por el director de tesis, doctor José Manuel Salas Tafoya, maestra Gisela Guzmán Macías, maestra Karina Margarita Cotero Moreno como secretaria y un servidor, maestro Rafael Acer Preciado como presidente del jurado. La metodología a seguir para la presentación del examen profesional será la siguiente. Primero, Diego, vas a tener 15 minutos para que realices tu exposición del tema. Después vamos a tener una sesión de preguntas por parte de acá del sínodo y al concluir la sesión de preguntas y respuestas, ya nosotros vamos a deliberar sobre la réplica del examen profesional y posteriormente emitiremos el resultado y en su caso de proceder, te tomaremos la protesta. Entonces, pues ya sin más preámbulo, Diego, adelante, comenzamos con tu exposición. Tienes 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes al personal académico de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Sistema de Universidad Virtual de la Maestría en Evaluación. Su servidor, como ya se dijo, Diego Porras, presento mi trabajo final de graduación, Evaluación de la Casa de la Cultura Alfredo González Flores, Heredia, Costa Rica, trabajo que he realizado bajo la dirección del doctor Manuel Salas Tafoya. La Casa de la Cultura es una muestra auténtica de arquitectura colonial del siglo XVIII, cuna de grandes políticos, ha sido un hito histórico en el desarrollo de nuestro país y de nuestra provincia. Es una fuente de cultura, se presta como un escenario para actividades culturales. El propósito de este trabajo es obtener un monto monetario que represente el valor del inmueble mediante un método mixto de comparación múltiple por índices y el método multicriterio ANP de Mattel. El valor tasado conclusivo fue de 53.692.000 pesos mexicanos. Palabras clave que debemos de tener presentes a la hora de leer este trabajo: la evaluación, el patrimonio arquitectónico, ANP de Mattel. Situado en una de las partes más estrechas del continente americano, está al sur de Centroamérica, Costa Rica. La cuarta provincia en orden político de Costa Rica es la provincia de Heredia. Y en la avenida Cero, calle Cero, se ubica la Casa de la Cultura Alfredo González. Se ubica en lo que podríamos decir que es como un centro histórico de la ciudad, porque diagonal a ella se está el parque que también fue construido en 1790 y hay una serie de edificios que describen el crecimiento de la cultura y de la sociedad herediana a lo largo de los últimos casi 300 años. Ahí ese es una de las pocas muestras de arquitectura militar que hay en Costa Rica, lo que conocemos como el Fortín. También quiero comentarles que esta fue la primera universidad de educación que hubo acá en Costa Rica, se llamó la Escuela Normal. Entonces, la Casa de la Cultura tiene una serie de particularidades en su ubicación y en el ambiente ecológico. Costa Rica tiene casi un 30% de su superficie destinado a reservas y parques nacionales. Para que tengan una idea cómo es la calidad ambiental, en una estación de buses en Heredia se hizo la medición de cuántos microgramos de contaminantes por metro cúbico de aire hay y hay 34 microgramos. Podemos compararlo con los 52 microgramos que tiene Ciudad de México o con los 88 microgramos por metro cúbico que tiene San Salvador. Desde el punto de vista social, Heredia tiene una densidad demográfica de 440 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Imagínense lo que es esto contra los 6.163 habitantes por kilómetro cuadrado de Ciudad de México o los 2.177 habitantes por kilómetro cuadrado de San Salvador. Del punto de vista de la seguridad social, los homicidios en Heredia es de 11.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es para hacernos una idea de cómo es el lugar en el que estamos realizando la evaluación. Es
esta tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es la tercera parte casi de la tasa de Ciudad de México y es casi la cuarta parte de San Salvador. Del punto de vista arquitectónico, fue declarado Patrimonio y Monumento Nacional en el año 1974, como lo mencioné ahora. Es una muestra de arquitectura colonial costarricense. Del punto de vista histórico, fue construido por un señor que se llamó Pedro Solares, que era conocido como el hombre más adinerado de toda la provincia de Guatemala, que vino a residir acá y construyó la casa. Han vivido alcaldes, 2 presidentes, diputados, han sucedido una gran cantidad de acontecimientos políticos muy importantes para la historia del país en esta casa. Del punto de vista cultural, la casa se presta como un escenario para actividades culturales, para cursos, para actividades, para conversatorios, para conciertos inclusive. Y del punto de vista económico, como lo mencioné ahora, la Casa de la Cultura está en el sitio de más tránsito vehicular, de más tránsito peatonal, Avenida Cero, Calle Cero, el punto cero de Heredia. ¿Cuál es el asunto o cómo se empieza a definir la problemática de que los bienes inmuebles que son parte del patrimonio no pueden ser sujetos a una valoración mediante modelos tradicionales, porque estos no tienen un mercado activo, estos no tienen ingresos, generalmente la naturaleza de su propiedad no les permite tener ingresos y tampoco por su edad podemos determinar cuál es el costo de su reposición. El objetivo general de este trabajo es estimar el valor de la Casa de la Cultura Alfredo González Flores de Heredia, Costa Rica, desde la consideración patrimonial, cultural, arquitectónica y económica mediante el método mixto de comparación múltiple y multicriterio ANP de Mattel, que permita establecer su importancia y justificación para la conservación. Tenemos 3 objetivos específicos: determinar cuáles son los elementos que generan valor en el bien que se estudie. 2, describir en el trabajo los alcances del procedimiento que se va a ejecutar. Y 3, aplicar el procedimiento que se está proponiendo. Muy bien, llegamos a la pregunta del problema. ¿Cuál es el valor monetario actual de la Casa de la Cultura Alfredo González Flores, calculado por medio del método de evaluación multicriterio ANP de Mattel? Esta evaluación la vamos a desarrollar en el contexto de 4 áreas que definen el marco de referencia de este trabajo. Primeramente, tenemos que tener presente la cultura, esas características, esos significados intrínsecos a las sociedades o a los grupos sociales. El patrimonio, que es lo que pasa de una generación a otra generación, esa acumulación de algo, de algún tipo de bien que se pasa de generación a generación, lo que nos lleva a que el patrimonio cultural es esos significados y esos valores que identifican a los pueblos que pasan de una generación a otra generación. El patrimonio cultural está constituido por los bienes culturales. Estos bienes, que pueden ser tangibles o intangibles, son los bienes que construyen la identidad de los pueblos. Dentro de los bienes culturales tangibles están los bienes inmuebles, que son los que constituyen el patrimonio arquitectónico. Este patrimonio es el que pasa de una generación a otra generación un mensaje específico a la cultura. Luego tenemos otra área que va a determinar y que va a delimitar, que es la práctica profesional del cálculo del valor en unidades monetarias de un bien específico. La evaluación profesional, que es lo que estamos ejecutando acá, que se constituye en 3 enfoques de la evaluación, que podríamos decir fácilmente se refieren al pasado, al presente y al futuro de los bienes, donde podemos estudiar el pasado de cómo fue que se construyó y cuánto costó. Podemos ver el presente porque lo podemos comparar contra otros bienes y podemos ver el futuro cuando hacemos las proyecciones financieras. Pero estos enfoques no tienen cómo lidiar directamente por la singularidad de los bienes que son parte del patrimonio, no tienen cómo lidiar con ellos. Del punto de vista legal, vamos a tener un contexto que va de lo global a lo específico, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de la importancia del patrimonio, hasta la Ley 5623, es en la que se decreta este bien como monumento nacional, parte del patrimonio del Estado. Pero en estas leyes no se especifica cómo se debe realizar la evaluación del bien. Del punto de vista normativo, igual podemos partir desde las normas internacionales de la evaluación hasta las normas específicas del país y no hay una referencia de cómo se debe de realizar
estos procesos. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos que el valor de la Casa de la Cultura va a estar constituido por 4 valores, los cuales son el valor económico, el valor cultural, el valor histórico y el valor arquitectónico. Esos 4 valores los vamos a analizar por medio de un método multicriterio que es parte de la teoría de la decisión, y esto es importante recordarlo más adelante. Vamos a determinar cuál es la ponderación de cada uno de esos 4 valores, y el valor económico, que es el valor del suelo, que ese sí lo podemos tasar mediante modelos tradicionales, lo vamos a utilizar como un valor pivote. La comparación múltiple por índices, vamos a realizar una homologación, parte del enfoque de mercado que conocemos actualmente todos los que estamos acá presentes. Y el modelo ANP, modelo de multicriterio de toma de decisiones, nos va a ayudar mediante la variante de Mattel a tener la facilidad de poder ponderar la relación que hay entre esos 4 valores. Se utiliza la variable de Mattel porque la variable de Mattel nos va a quitar de encima la necesidad de hacer todas las comparaciones pareadas entre cada uno de los elementos, sino que más bien los va a relacionar todos juntos, y esta es una de las virtudes del método escogido. Vamos a ver los resultados. La comparación múltiple por índices que se realiza, lo que hacemos es que escogemos 3 testigos, que se ubican en un radio de 500 metros cuadrados de la Casa de la Cultura. De estos 3 testigos vamos a buscar cuáles son las características explicativas o las características de estos testigos que son diferentes a la Casa de la Cultura. Y esto es importante porque muchas veces se interpreta cuando se hace este tipo de comparaciones que si tenemos 8 o 10 factores de homologación o índices de comparación, es una homologación más completa porque vemos más cantidad, pero eso no es cierto, porque una homologación donde hay una gran cantidad de índices solamente nos está indicando que son muy diferentes los bienes que se están comparando. Se eligen estos 3, se realiza la homologación para poder concluir que el valor económico de la Casa de la Cultura, el valor del suelo, es de 13.123.000 pesos mexicanos. Ahora vamos a hacer el planteamiento de Dematel. ¿Qué es lo que hacemos primero? Definimos una red de elementos. Esta red de elementos, los 4 elementos que constituyen el valor del bien que se estudia, y qué otros elementos constituyen a su vez esos valores adicionales. Esa red de elementos la planteamos en la primera de las matrices, que es la matriz en la que vamos a establecer la relación directa que hay entre todos ellos. En una escala de 0 a 3, donde 0 es poco importante, perdón, nada importante, y 3 es muy importante, vamos a establecer la relación que hay entre cada uno de los elementos. En esta matriz vamos a sumar filas y columnas. El mayor de los sumandos lo vamos a utilizar para realizar la ponderación de esa matriz. Esa matriz ponderada por el mayor de los sumandos la vamos a trabajar junto con una matriz de identidad, que es el paso siguiente que hacemos, calcular una matriz de identidad, y esa matriz de identidad es solamente ceros con un 1 en la diagonal. Le vamos a restar la matriz directa, y a la matriz directa que le restamos la matriz de identidad le vamos a aplicar una función inversa. Esa función inversa, ese resultado de la matriz inversa que tenemos de la matriz de identidad menos la matriz directa, esa matriz es la que nos va a generar la primera versión de la matriz de relación total. En esta vamos a tomar virtudes de la capacidad de toma de decisiones que tiene el modelo elegido para tener información adicional ahora más adelante. Esta matriz de relación total la vamos a normalizar por la suma, y una vez normalizada la vamos a multiplicar por sí misma hasta que todos los elementos de las filas sean iguales entre sí. En el caso que estamos estudiando, fueron necesarios 3 productos de esta matriz para poder llegar a tener el resultado. Y el resultado que tenemos es una matriz donde todos los elementos, todas las filas son iguales, y en esta matriz vamos a tener la ponderación de los 4 valores que constituyen el valor del bien que se está estudiando. Acá tenemos el resultado de esa ponderación. Pueden verlo a su derecha, normalizado por la suma para poder tener una mejor comprensión. Y acá empezamos a notar respuestas sumamente valiosas del método, como que el valor cultural
es casi insignificante, es el menor de los valores. Y esto es sumamente importante porque concuerda con el criterio de los expertos consultados de que la cultura nunca requiere de un espacio específico para desarrollarse, sino que la cultura es una fuerza imparable porque tiene que ver con la identidad del bien. Y el valor histórico es el más importante, pues porque obviamente el bien que se estudia tiene una historia propia y es esa historia la que le da el valor. Se utiliza el valor económico, como lo mencionamos, como si fuese un valor pivote, para poder tener el valor total y la composición de este, donde el valor total del bien que se estudia bajo esta metodología aplicada es de 53.692.000 pesos mexicanos. Y ahí pueden ver la constitución de ese valor en función de cada uno de los elementos. Les dije que en la matriz T, que en la matriz total tenemos una información sumamente importante y es porque no podemos olvidar que estamos trabajando con un modelo matemático de toma de decisiones. Entonces la información nos va a ayudar a tomar decisiones a la hora de la conservación, la preservación, la reutilización de los bienes. Lo primero que vamos a encontrar es la prominencia, qué es lo más importante y qué es lo menos importante en la constitución del valor. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones en función de eso. Por ejemplo, el hecho de que la Casa de la Cultura le haya pertenecido a X, Y o Z fulano, aparte de ser algo anecdótico, no aporta valor. Es el elemento que menos aporta valor. Personalmente considero que esa es la manera correcta en la que debe de ser. No vaya a ser que una casa tenga el valor en función de su propietario. Eso me parece sería incorrecto. Pero vemos en este análisis que el valor histórico es el más importante, seguido del valor arquitectónico. ¿Eso qué nos dice? ¿Cómo es que se deben de llevar a cabo las decisiones del gasto en mantenimiento, en conservación y en preservación? Esto es importancia, prominencia. Ahora vamos a ver la relación que hay entre ellos. ¿Qué es la relación? La relación es la influencia que tienen. Y podemos ver que la antigüedad es el elemento más influyente a la hora de tomar una decisión al respecto de la Casa de la Cultura. ¿Qué cosas son las que testifican de esa antigüedad? Son las que hay que cuidar más. Y vemos que el valor cultural es el menos influyente. Es más, de hecho, no influye del todo en el valor. ¿Qué nos dice esto? Que en el caso de una emergencia debiéramos de cerrar todas las actividades culturales, se podrían cerrar todas las actividades culturales, estas encontrarían otros escenarios donde manifestarse porque no se van a detener y la Casa de la Cultura seguiría manteniendo su valor. Entonces, estos son de los influjos adicionales de información que da esta metodología que son importantes de tener presente. Los bienes inmuebles que son parte del patrimonio cultural tienen la particularidad de no poder ser tasados bajo métodos tradicionales de valoración, pero sí tienen un valor y ese valor no es accidental, puede ser representativo, pero no es accidental. No pertenece a un mercado inmobiliario, pero sí tiene un valor que no es accidental, que es una propiedad esencial de ellos, por lo tanto, sí puede ser calculado. La pregunta del problema: ¿cuál es el valor monetario actual de la Casa de la Cultura Alfredo González Flores? Calculado por medio del método de evaluación multicriterio ANP de Mattel, 53.692.000 pesos mexicanos. Esta es la bibliografía que utilicé para desarrollar y sustentar este trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Diego. Lo primero. Diego, Sí, señor. una pregunta. ¿Qué edad tiene el inmueble de la que estás evaluando? Se construyó en 1970. En 1970. Ah, ok. Perdón, 1790. Ah, dije, no, 1790. Agarraste unos comparables para el mercado y señalas valor terreno 13 millones. Sí, señor. Sin embargo, veo que lo estás manejando los 13 millones como si ya fuera el valor del inmueble. No, ese es el valor económico del inmueble. El valor del inmueble se constituye de cuatro valores. Uno de esos, el valor económico, que es la consideración de solamente el suelo, el terreno. El terreno nada más. Sí, señor. Y de los comparables, ¿son terrenos también? No, señor. Son Entonces, los ¿cómo tres determinaste el comparables valor son... del terreno? ¿Perdón? ¿Cómo determinaste el valor del terreno?
el valor del terreno lo que hice fue que tomé 3 comparables y los 3 comparables son bienes inmuebles que se venden en el centro de Heredia cuya vida útil de las construcciones ya excedió, ya venció. Por eso es que se toman, porque los mismos oferentes reconocen que lo que están vendiendo es solamente el valor del suelo. Bueno, o sea, nada más es, los comparables estaban en eso y te dieron los 13 millones. No hubo ningún otro estudio previo para tener el valor del suelo. No, señor, solamente hice una comparación múltiple por índices para obtener el valor del suelo. Ok. Y hablando pues del valor económico, tú también estás aseverando con eso de que tu inmueble no tiene valor la construcción. Del punto de vista económico, no tiene valor. Estamos hablando de una casa, la edificación, vamos a ver, yo entiendo y reconozco que es sumamente sencilla. El mayor de sus significados es los acontecimientos que han sucedido ahí, pero todavía se mantiene en bajareque y las piezas de madera también son originales de una restauración que se le hizo a principios del siglo XIX. Bueno, y y de 13 millones ponderas el histórico y el arquitectónico, más de 13 millones cada uno de ellos, que te da en Sí, total los 53 millones. Nada más que yo me pierdo del 13 al 50 y tantos porque por la construcción para mí quedó volando. De sí, acuerdo a tu criterio, si el suelo es cero, digo, si la construcción es cero, nada más es el suelo, 13 sí, señor. millones, habría que ver que entonces ese porcentaje que tú estás incrementando, 50 y tantos, que llega a 50 y tantos millones, aunque no lo manejas un valor económico la construcción, pues se lo das porque tiene un valor histórico y un valor arquitectónico, y el valor arquitectónico pues es la construcción. Entonces ahí es donde no me cuadra lo económico con lo otro al segregar la construcción del valor económico. Sí, me parece, maestro, que ahí tenemos una pequeña diferencia en los términos, porque el valor arquitectónico yo lo definí en función no de la construcción, sino de lo que representa esta construcción. En el trabajo se desarrolla que el valor arquitectónico Sí. tiene que ver con la presencia del inmueble a lo largo de estos casi 300 años, no el valor de la construcción en sí. De esa misma manera, Bueno, tampoco se toma en cuenta, por ejemplo, todas las exhibiciones y en la parte de museística que está dentro del bien, tampoco se consideran. no, digo, sí, me queda claro tu punto de vista, pero al final de cuentas el valor arquitectónico es por la construcción, No, ¿no? no. Bueno, no más preguntas. El valor arquitectónico se Karina, refiere a ¿alguna lo que pregunta? representa la construcción. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Pues aquí mira como las embarazadas, pero ahí vamos. Diego, primeramente te felicito por el trabajo que has realizado. Pues como corresponde o por naturaleza de mi condición, pues lo menos que puedo hacer es aplaudirte, ¿no? Y más que aplaudirte, quiero hacer 3 comentarios. El primero es resaltar el tipo de análisis que estás realizando, resaltarlo al interior de la maestría, ¿sí? Me parece que análisis de bienes con valor histórico cultural son los que enriquecen los procesos no solamente valuatorios, sino también dentro de la cultura y de la historia. Entonces, pues antes que nada es resaltar o aplaudir este tipo de trabajos porque contribuyen a la multidisciplinariedad. En segundo lugar, además de lo aventado para hacer este tipo de trabajos, que lógicamente tienen mucho todavía por recorrerse, es resaltar la importancia del diálogo que existe entre la Casa de la Cultura y la sociedad. Me parece importantísimo
viéndolo desde la cuestión urbana o arquitectónica, desde la cuestión urbana, el espacio debe dialogar de una manera amigable con los usuarios, como los inmuebles deben dialogar de una manera amigable con los habitantes. Cuando digo manera amigable, deben contribuir hacia algo, ¿no? Entonces, esa identificación o determinación de porcentajes me parece que es efecto de un diálogo efectivo, un diálogo como debe haber entre todos los bienes con los usuarios. Entonces, igual resalto esa parte del diálogo porque no, porque transita hacia la objetividad que emana de las disciplinas o de las ciencias, como son las ciencias sociales, exactamente, en particular, ¿no? Entonces, para mí el diálogo es importantísimo. Un bien o un espacio debe dialogar con la sociedad a quien está dirigida. En este caso, al considerar valores arquitectónicos, históricos y culturales, hay un diálogo social que me parece que está muy olvidado o está inconsciente en muchas personas, ¿no? Por último, estos trabajos que lo comentamos en alguna ocasión tú y yo, que serían divulgar el conocimiento. De hecho, por ahí tuvimos algún comentario respecto a la presentación. Lo que se hace es divulgar un conocimiento, ¿no? Me parece que lo has logrado en cuanto al formato. No atiborrarnos con información, que el contexto, que todo aquello. En la ciencia, el conocimiento se divulga y tú lo has hecho bien, has divulgado bien el conocimiento. Lógicamente, cuando alguien realiza un trabajo en ese sentido, lo más rico es la discusión. En ese sentido, que no es el momento ni es el caso, pero a lo mejor algún día lo discutimos tú y yo, me parece que el valor cultural no tendría por qué estar por debajo del valor histórico. Lógicamente tú tienes tus argumentos, son válidos, pero como te digo, todos los trabajos de divulgación del conocimiento tienen esa parte de discusión. Te digo, no es el foro ahorita el indicado, pero sería cuestión de concebir la cultura desde para lo que es, ¿no? Para mí es más importante la conservación y transmisión cultural que quién vivió ahí, ¿no? Mencionabas que vivieron diputados, gobernadores, eso. Entonces, yo me quedo con esa parte para la discusión, como son todos los trabajos de divulgación, que hay que discutir lo que ahí aparece, ¿no? Pero bueno, tú lo argumentas a través del método evaluatorio y el método evaluatorio, bueno, pues es una alimentación de lo que tú has multidisciplinado, ¿no? Entonces, pues más que nada te felicito por dar un paso adelante desde ese tipo de análisis, de este tipo de procedimiento. La evaluación pues es una disciplina que no es ciencia, por lo tanto hay diversidad de formas de llegarle, ¿no? Posiblemente entre los 6 que estamos aquí presentes, pues cada quien tendrá una forma de abordarlo, ¿no? No sé si lo rico o lo pobre de estos procesos, porque pues, bueno, pues cada quien le pinta un poco de subjetividad. Me quedo con que la cuestión cultural debería estar por encima de los otros 3. Pero bueno, eso algún día espero discutirlo tú y yo. Felicidades, Diego, y pues a lo que sigue. Muchas gracias.
Hola Diego, Karina Cotero, aquí Hola, maestra saludándote. Karina, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias Ya a te Dios. Qué veo muy gusto. guapo, ¿eh? Tú muy bien. Sí, es que me tocaba, imagínese, hoy tenía que hacer la defensa pública de mi trabajo. Claro, así, tal cual evento formal. Felicidades. Oye, Diego, yo tengo una pregunta Sí, técnica. señora. ¿Por qué utilizaste el método de Mattel en lugar del método hedónico? Porque bueno, el método de Mattel, ya ves que es el método multicriterio y el hedónico lo sustentas en los tres enfoques. Entonces, ¿por qué elegiste uno y no otro? Creo que cuando se trata de este tipo de bienes, que son bienes parte del patrimonio, nunca van a ser sujetos de un mercado. Entonces, que lo que se va a buscar, lo que se va a valorar, va a ser un valor simbólico. Entonces, me parece que si ese valor simbólico se va a utilizar como una referencia para toma de decisiones, me parece que lo más apropiado era utilizar un método que perteneciera a la teoría matemática de la toma de decisiones. Por esa es la razón por la que utilicé el ANP de Mattel. Muchas gracias, Diego. Creo que ahorita ya no tenemos más preguntas. Danos un minutito para deliberar, pero a ver, déjame ver cómo le vamos a hacer, ¿eh? Mm, Buenas tardes, maestra. Me gustaría comentar un poquito. Saludos, saludos, maestro Iván, ¿qué tal? Hola, Iván Villegas. Perdón, Eh, maestro Iván, no, es que aquí en la pantalla no alcanzo a ver que estás. Una disculpa, Diego, el maestro Iván, perdón, quiere comentar. sí, Discúlpame, maestro Iván. Claro, sí, no hay problema. Gracias. Adelante. Primero, felicidades, Diego. Muy interesante tu tema. Nada más, pues platicar un poquito que nosotros también al comienzo de este año averiguamos un poquito de este tema. Y la parte cultural se me hace que te salía tan poquito porque nosotros lo interpretamos como los ingresos que trae la escultura, las presentaciones, los museos, y como es un enfoque social, la parte económica siempre sale así ridículamente bajo. Nos pasó lo mismo con el estudio del Hospicio Cabañas, allí en la ciudad de Guadalajara. Entonces sí entendemos mucho y también la parte cultural como cohesión, como patrimonio, identidad cultural, pues es difícil de medirlo económicamente. Son conceptos que están muy etéreos. Sin embargo, sí, como bien señala el doctor Salas, son muy, muy importantes. Incluso pues podemos medirlo de manera indirecta, como el turismo que trae, claro. la formación, la calidad de vida que se genera en los barrios alrededor de esos inmuebles. Pues me queda más que felicitarte. Excelente, excelente trabajo. La ponencia, tu presentación también muy manejada con mucha maestría. Felicidades. Gracias, Muchísimas maestra. gracias, maestro, muchísimas gracias. De hecho, en el desarrollo de estos temas es normal que haya mucho juego de palabras. Es muy, muy normal que haya juego de palabras. Por ejemplo, ahora el maestro Aceves con toda certeza afirmaba, el valor arquitectónico es el valor de la edificación. Es parte del juego de palabras que se da, porque no, en este caso no. Generalmente sí, cuando estemos hablando de otro tipo de evaluaciones y hablemos del valor arquitectónico, va a referirse a las edificaciones. Eso mismo sucede con el aspecto de la cultura, que cuando yo hablo del valor cultural y a mí me da abajo y me parece que es congruente con lo que conversé con los expertos e inclusive hasta con mi propio criterio, pues perfectamente podríamos estar entendiendo una definición o viendo un aspecto diferente de lo que es en sí la cultura y pues obviamente ahí tendríamos diferencia. Creo que ese sería el origen de las diferencias que podríamos tener porque si bien es cierto, yo creo que el bien patrimonial sí tiene un valor cultural del enfoque del trabajo, del punto de vista del trabajo, el avance cultural de nuestra cultura, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, se hubiese dado independientemente de la edificación, si hubiese derribado o no, igual se hubiese dado, igual hubiesen surgido los cantantes, los pintores, las coplas, los poemas. Es un asunto que pienso yo que termina siendo, que podría ser como un juego de palabras, pero es cierto, es algo en lo que estamos, en lo que se está empezando, en lo que se está iniciando, y creo que es un buen punto de partida para tener una discusión, para generar un debate, para generar un crecimiento en la materia, el poder tener este tipo de trabajos. Qué gusto. Felicidades.
Gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias, maestro Iván. Ahora sí, Diego, vamos a silenciar para que no te salga. Ah, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Diego, te van a mandar a sala de espera para que podamos deliberar junto con el maestro Iván y en un par de minutitos igual regresamos otra vez, ¿va? En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo el día 28 de octubre del año 2022, en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, calle Mezquitán, número 302, Colonia Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México, se reunieron los integrantes del sínodo, quienes fueron designados en los términos del artículo 78 del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Guadalajara, por la Junta Académica del Programa de la Maestría en Evaluación como integrantes del jurado de titulación. Los que se reunieron para evaluar el trabajo recepcional que presentó el alumno Diego Porras González, quien aspira a obtener el grado académico de maestro en evaluación en virtud de haber concluido el plan de estudios y cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento General de Posgrado, según consta el acta de sesión de la Junta Académica con fecha 22 de septiembre del 2022. Conforme al protocolo del examen de titulación, se procedió a escuchar la disertación del alumno sobre su trabajo recepcional. Al concluir esta, se procedió a interrogar al alumno y cuestionar su trabajo, a efecto de que se manifieste su dominio del tema y para que defienda su postura sobre los distintos puntos del trabajo recepcional. Los integrantes del jurado deliberaron como resultado del examen de titulación que el alumno fue aprobado. ¿Protesta usted ejercer la profesión con honradez, consagrar su ejercicio al bien de la colectividad, velando siempre por el nombre de la Universidad de Guadalajara? Sí, señor. Si puedes levantar tu brazo derecho y decir sí, protesto. Sí, protesto. Si así lo hiciere, su conciencia y la colectividad se lo premien y si no, se lo demanden. Doy por terminada la sesión siendo... ¿Qué hora es, Manuel? Las 2:53, firmando para su constancia y por triplicado con igual contenido y validez los integrantes del jurado de titulación en Guadalajara, Jalisco, el día 28 de octubre del año 2022. Felicidades. Muchas gracias.